buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este nuestro martes con Grupo Loga. Como ustedes saben, cada martes destinamos a la reflexión de un tema que conjuntamente con especialistas vamos tratando de profundizar sobre aquellos asuntos que ustedes nos van solicitando, que vamos advirtiendo que les hacen falta. Y este mes, el mes de agosto, que termina el día de hoy, hemos dedicado a pensar, a reflexionar conjuntamente con ustedes y con nuestros especialistas sobre el tema de la primera infancia. Un tema que habíamos relegado, que hemos estudiado poco, que aunque hemos crecido en la construcción de leyes, de normas, de políticas relacionadas con la primera infancia, todavía tenemos mucha distancia que recorrer en el tema de las familias, en el tema de los profesionistas que atienden a estas edades, en el tema de la infraestructura adecuada para tener condiciones donde niños de edades muy pequeñas puedan estar, puedan socializar, puedan tener un espacio adecuado. Y el día de hoy vamos a tratar de conversar con el maestro Sebastián Guevara Cota, quien nos va a comentar en este estudio, en este seguimiento que él ha venido haciendo, cómo es un espacio ideal para la atención de la primera infancia. Como ustedes lo fueron siguiendo, como ustedes fueron advirtiendo en estos martes, hemos ido profundizando desde las prácticas de crianza hasta la revisión de modelos y de normatividades que atienden a esta edad. De veras nos da muchísimo gusto recibir a Sebastián hoy aquí, primero porque es un hombre joven, es un hombre inquieto, es un hombre que ve la educación verdaderamente como un motor de impulso a el trabajo de el cuidado de nuestras niñas y de nuestros niños, y él ha venido formándose y preparándose para ser un gran líder en el tema educativo. Nos da muchísimo gusto tenerle hoy aquí. Déjenme decirles que él es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Política Educativa por la Universidad de Stanford. Es fundador de Hackman Early Childhood Center y director de Desarrollo Institucional en la Universidad de la Libertad, una universidad joven, nueva, que está abriendo nuevas carreras y que por ahí revisen su página para que puedan estar enterados de lo que están haciendo ellos. Ha colaborado como asesor en la Secretaría de Educación Pública y en secretarías de educación estatales. Sus temas de especialización incluyen economía de la educación, diseño y evaluación de políticas públicas y estrategias de desarrollo institucional. De veras, Sebastián, nos da muchísimo gusto recibirte. Tú conoces un poco la dinámica que es, te escuchamos en la visión que nos vas a presentar y dejamos los últimos minutos para darte a conocer los comentarios, las preguntas de las maestras y los maestros que hoy nos acompañan. Y a ustedes, maestros, les pedimos que nos digan de qué entidad nos acompañan y que puedan utilizar el chat de esta sesión para ir haciendo, como siempre, sus comentarios, ir dialogando sobre lo que nos va comentando nuestro especialista y por ahí también formular algunas preguntas. Sin más, Sebastián, yo te dejo en el uso de la voz en este tema de cómo sería este modelo ideal para la atención de la primera infancia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, gracias Patricia a ti y al resto de Grupo Loga por la invitación. Siempre es un gusto estar en una comunidad y hablar con gente que es igual de apasionada por el tema educativo. Como decía, como decía Patti, pues básicamente yo he dedicado toda mi vida profesional
al tema de política educativa o políticas públicas de educación. Y es porque yo tuve la fortuna de crecer en un hogar donde el tema educativo siempre estuvo muy vivo, ¿no? Desde muy chico, mis padres son educadores, mi padre es profesor universitario, mi madre es guía Montessori. Entonces, siempre, toda la vida ha sido un tema muy presente y yo me siento como casado con el tema educativo, algo de lo cual me siento muy, muy afortunado poder trabajar en algo que me gusta tanto. Aunque curiosamente, mi trayecto profesional me ha llevado más a enfocarme en educación superior, cuando en realidad yo siempre he sentido una afinidad particular por primera infancia y educación temprana, por la importancia que tiene, ¿no? Y digo, no que educación superior no lo tenga, pero yo estoy convencido de que el mayor impacto viene de las inversiones a menor edad. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que preparé. Un segundo. Ahí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Muy bien. El primer tema con el que quería arrancar es cómo la educación inicial sirve como un motor para potenciar capacidades e igualar oportunidades. Y esto tiene que ver justamente con lo que les hablaba. ¿Por qué yo estoy convencido de la importancia de este tema? Porque realmente el mayor rezago que encuentras, por ejemplo, yo que trabajo más en el mundo universitario, tiene que ver con elementos que sucedieron o no sucedieron en estas edades, ¿no? Y realmente tratar de resarcir la formación o el desarrollo que no tuviste en esta etapa de la vida es virtualmente imposible o realmente complicado. Entonces, realmente, si queremos realmente invertir en igualar las oportunidades de todas las personas de una sociedad, en maximizar las capacidades, en potenciar talento, tiene que ver con esta etapa, ¿no? Si pensamos en la educación como un motor de movilidad social, también tiene que ver con qué herramientas, porque las grandes desigualdades suceden realmente desde el vientre y se van expandiendo desde muy temprana edad. Entonces, yo creo que principalmente, digamos, si hablamos en términos de política pública, de lo que tiene que hacer el gobierno, yo estoy convencido de que la gran inversión educativa debería suceder en esta edad. El gasto educativo, el gasto por estudiante, debería estar enfocado mayor gasto a los integrantes más jóvenes, los más chiquitos del sistema educativo y progresivamente menor. Digamos, este sería el gasto más progresivo en términos de oportunidades sociales. Hoy en día es al revés. A mayor edad, mayor es el gasto por estudiante. Entonces, tenemos que equilibrar ahí un poco cómo invertimos en educación. No es solamente invertir en educación, sino en qué etapas del sistema educativo. Entonces, bueno, eso como concepto. Igual, también porque sabemos que en la primera infancia es un momento clave en el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de las niñas y los niños. Entonces, conociendo esta importancia, sorprende que realmente, si cuando pensamos en el sistema educativo, no nos enfocamos tanto en esta etapa, ¿no? Pensamos en otros momentos de la educación formal, pero rara vez analizamos la educación inicial como un elemento clave del sistema educativo y los gobiernos realmente han descuidado esta etapa. Y bueno, ¿por qué sabemos realmente de la importancia? Hay muchos estudios, por supuesto, neurológicos, psicológicos, pedagógicos, de la importancia de la educación inicial y de la primera infancia. Pero quiero adentrar en uno que a mí particularmente me llama la atención y es el Perry Preschool Project, que sucedió en los años 60 en Ypsilanti, Michigan, en Estados Unidos. Y básicamente esta comunidad en Michigan estaba compuesta principalmente por familias afroamericanas de nivel socioeconómico medio, bajo y bajo. Y aquí comienza un proyecto educativo peculiar que tenía un diseño experimental y es por eso es por eso que se los estoy contando, porque al ser un diseño experimental, es decir, que de forma aleatoria algunas familias recibieron
esta oportunidad de participar en este proyecto educativo de alta calidad y otras familias, el grupo de control, digamos, no recibe educación preescolar. Entonces, el Perry Preschool no fue diseñado per se como un experimento, más bien solamente tenían capacidad para un grupo limitado de niños. En realidad eran 123 niñas y niños que iban a poder entrar a esta escuela de prestigio en una zona escolar de nivel socioeconómico bajo. Entonces, a través de una lotería se asigna qué familias entran y cuáles no entran. Entonces, para fortuna de algunos, entran al Perry Preschool y para mala fortuna de otros no entran. Y no solamente no entran, sino que, y se van a otras escuelas, sino que el grupo de control no recibe ningún tipo de educación preescolar. En este proyecto de preescolar tenían pues la jornada escolar tradicional, unas 4 horas en ese entonces. Después tenían un proyecto de tutorías, llamémosle así, de que las maestras iban a las casas de los niños y las niñas en las tardes a hablar con los padres sobre los mejores estímulos para sus hijos. También estaba centrado en los principios de aprendizaje activo, resolución de problemas e interacción social. Esos eran como los fundamentos, los elementos clave. Y bueno, en realidad era un proyecto muy bondadoso en un sentido, porque era un proyecto sin fines de lucro, pero que querían realmente analizar qué pasa si en una comunidad de escasos recursos implementamos educación temprana de alta calidad. Y bueno, estos 123 niños y niñas asisten y en ese momento eh, se cierra el experimento, pero unos años después, cuando los niños y los niños de este preescolar están en aproximadamente quinto de primaria, un economista llamado James Heckman, de la escuela de la Universidad de Chicago, decide analizar el impacto que tuvo asistir a Perry Preschool en los resultados de estos estudiantes. Entonces, en quinto de primaria le aplican una prueba estandarizada a todas las niñas y los niños de ese distrito escolar. Eso quiere decir que están los que asistieron a Perry Preschool y los que no asistieron a ninguna escuela. Entonces, tiene este experimento James Heckman, este economista, y quiere ver, su hipótesis era a los niños y las niñas de Perry Preschool les va a ir mucho mejor en las pruebas estandarizadas que a quienes no asistieron. Para su sorpresa, realmente no hubo ningún efecto. Tienen resultados en sus pruebas estandarizadas muy parecidas, casi ningún efecto. Y bueno, se cierra, digamos, esa parte del experimento como algo, digamos, ligeramente decepcionante para los investigadores, pero sigue, ¿no? Le sigue el proyecto, porque 15 años después, cuando las niñas y los niños, perdón, 20 años después, cuando estas niñas y niños ya están en la vida adulta, James Heckman, este mismo investigador, se acerca a los estudiantes, pero ahora viendo cómo les fue de adultos. ¿Qué fue de las niñas y los niños que fueron a Perry Preschool de adultos? ¿Y qué pasó con las familias que no tuvieron oportunidad de asistir a preescolar? Y ahí es, para sorpresa de todo el mundo que estudia en economía social, al grado que esta investigación le da el Premio Nobel de Economía a James Heckman, él encuentra que las niñas y los niños que asisten a Perry Preschool ya de adultos presentan mayor propensión a graduarse de preparatoria e ingresar a educación superior que los que no fueron a Perry Preschool. Mayor probabilidad de empleo y mayores ingresos. Menor tasa delictiva. Gozaban de mejor salud. Menor comportamiento de riesgo, es decir, hacían más ejercicio, menos consumo de drogas legales e ilegales. Todo esto en comparación al grupo de control, es decir, los que no fueron al preescolar. Este hallazgo es impresionante porque realmente, a ver, todos, o sea, sabemos y es algo hasta un poco intuitivo, creería yo, que importan mucho estos primeros años de formación. Pero lo verdaderamente fantástico de la investigación de Heckman es que demuestra cuantitativamente el impacto que tuvo y recibir educación inicial de calidad comparado con no recibir educación inicial. Y lo que encuentra
Bien, en ciencias sociales no creo que haya tal cosa como un silver bullet, ¿no? Una receta que solucione todos nuestros problemas sociales, pero verdaderamente lo que encuentra es lo más cercano que yo he visto en una investigación social. Es decir, si invertimos bien en los primeros años de vida, la mayor parte de los resultados de vida más importantes, tu salario, tu empleabilidad, tu salud, tu estabilidad emocional, tu educación, todo se potencia gracias a una educación inicial de calidad. Este proyecto, digamos, alza eso, pone eso, ese enfoque a la luz. Ahora, un tema importante es cuáles son los obstáculos que existen para que cada persona reciba educación inicial de calidad. De entrada, una parte de la educación informal inicial, que quiere decir la crianza, es que solemos repetir patrones de crianza intergeneracionalmente. Esto quiere decir, ¿cómo voy a criar a mis hijos? Normalmente tiene que ver con cómo mi madre me crió o cómo mi suegra crió, porque sueles repetir estos patrones dependiendo de cómo quienes te criaron te apoyan en la crianza y te guían en la crianza. Entonces, si hubo errores en tu crianza, es probable que estos errores se repitan y se repliquen, ¿no? También hay un problema en términos de desinformación parecido a esto. Hoy en día hay muchas familias, particularmente familias jóvenes, que deciden acceder a Internet, por ejemplo, en búsqueda de las soluciones a los problemas o los retos que enfrentan sobre sus proyectos de crianza o en cuanto a sus maternidades y paternidades. Y realmente aquí es donde el Internet se vuelve un lugar un poco confuso, porque encuentras respuestas de todo tipo, ¿no? Como puedes encontrar respuestas basadas en evidencias científicas serias, también puedes encontrar contenido basura, dañino y muchas veces intencionalmente falso. Entonces, realmente sí tenemos un problema de desinformación, porque lo que hace el Internet es que nos da acceso a muchísima información, incluido información basura, gran parte de ella. Entonces, distinguir las fuentes de información fidedignas e encontrar las respuestas correctas no es tan fácil como uno podría pensar. Información no siempre es buena información. Por otro lado, las grandes desventajas tienen que ver, más allá que con recursos económicos, con faltas de estimulación cognitiva y no cognitiva. Y esto quiero decir que realmente para brindar una buena educación inicial, por supuesto que importan factores socioeconómicos, sobre todo cuando hablamos de la nutrición. Pero cuando hablamos de lo que necesita un bebé para tener un estímulo adecuado en esta etapa de la vida, realmente no es, digamos, lo que necesitas es la atención adecuada, no necesariamente la atención más costosa, ¿no? Estas intervenciones de calidad no son necesariamente caras, pero sí necesitas tener la información adecuada para implementarlo correctamente. Y bueno, otra cosa que es un obstáculo, digamos, ahorita lo estoy hablando un poco a nivel individual de cada familia, pero hay otros obstáculos que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Y con política pública. Uno de ellos, bueno, antes ya el obstáculo, un aspecto positivo fue que en la reforma constitucional de educación de 2019, la educación inicial pasa de ser un servicio educativo a ser parte de un nivel educativo. Entonces, digamos que de alguna forma se integra a la educación básica. Esto en esencia no tiene nada de malo, es de alguna forma enaltece a la educación inicial y le da un lugar dentro del sistema educativo, porque antes la educación inicial era un problema de las familias y realmente no era parte del sistema educativo, y esto lo integra, ¿no? A ser parte como lo es la primaria, el preescolar, la secundaria, incluido media superior. Ahora, el gran problema y el obstáculo es que una vez después del 2019 que lo integran a la Constitución y le dan este nuevo estatus, el presupuesto dirigido a este nivel educativo decae. Es decir, sí, lo elevaste a rango constitucional en materia educativa,
Pero después, cuando se trata de dedicar recursos económicos a este nivel, realmente redujiste tu, tu apoyo financiero. Entonces, ¿de qué sirven unas bonitas palabras en la Constitución si no se traduce en realidad en presupuesto, en programas dirigidos? O sea, si al mismo tiempo que elevas educación inicial a estar en la Constitución, cierras estancias infantiles, ¿no? Por ejemplo, rededicas menos presupuesto, es un mensaje muy confuso. O no confuso, más bien contrario, porque realmente, por poner palabras en la Constitución, nosotros sabemos que no mejora la calidad de vida de nadie. Entonces, bueno, esos son algunos de los obstáculos que existen, digamos. Y les cuento todo esto porque, porque Patricia me invita a hablarles de cómo se ve un centro ideal. Y esto es un poco no nada más de contexto del tema en general, sino de por qué decidí desde hace un año iniciar un proyecto, una comunidad de educación inicial llamado Heckman. Y Heckman básicamente ha sido pensado para atender estos problemas de los que les he estado hablando. Les empecé platicando un poco sobre la importancia de esta edad, la evidencia que existe sobre la relevancia de invertir en estas etapas y también sobre los problemas que tenemos para realmente tener una educación de calidad como queremos. Le llamo Heckman en honor, como les mencionaba, a James Heckman, el premio Nobel de Economía que demuestra esto en el Perry Preschool Project. Y, y básicamente consiste, bueno, perdón, para contarles brevemente sobre la investigación de Heckman, un detalle más. Es que James Heckman mide, como buen economista, él mide en términos de retorno a la inversión. Entonces, básicamente lo que él piensa, lo que él estudia es en qué momento hay que invertir más en cuanto a la formación de los seres humanos para tener un mayor impacto positivo en nuestra vida más adelante. Y él encuentra claramente que son tres momentos. La etapa prenatal, esto quiere decir que desde el embarazo ya nos empieza a condicionar esas características. Luego la estimulación temprana o educación inicial y luego el preescolar. Y siguiendo esa lógica es que nosotros en Heckman decidimos crear una comunidad de aprendizaje que gira alrededor de esos tres. Para darles algunos ejemplos, la parte prenatal tiene que ver con los cursos para padres, tiene que ver con la preparación para el parto, la nutrición de las mujeres embarazadas, el acompañamiento en familia. Después, una vez que nace el bebé, la bebé, tenemos estas dos etapas. Inicial, que digamos es la primera vez donde ya tenemos el centro físico de Heckman que debería atender a los bebés y las bebés. Y luego, después de los 2 años, de los 3 a los 5, el preescolar. Y en todo esto, algo importante que les quiero contar es que para mí el centro ideal es un centro de crianza y de acompañamiento a las familias. No es una guardería, no es un lugar donde vas y dejas a tu bebé en lo que atiendes tus necesidades, sino es un espacio donde tú como padre, tú como madre, participas activamente en la formación de tu bebé, tú también tomando cursos, tú también capacitándote, tú siendo parte de la comunidad educativa escolar. Entonces, tiene que ver, y por eso es muy importante pensarlo en conjunto. Por supuesto que hay momentos donde la atención gira alrededor de los infantes, ¿no? Por ejemplo, el preescolar. Pero eso no quiere decir que los padres y las madres se pueden desatender de lo que sucede en la escuela y nada más dejarlos como si fuese justamente guardería, ¿no? Entonces, a grandes rasgos les cuento de estas tres etapas. Y bueno, les quiero presentar un poco a mis colegas cofundadoras, a mis amigas María José y Mariana de Regil, que básicamente a María José la conozco porque estudió conmigo educación en Stanford. Ella se ha especializado en salud mental, bienestar y educación socioemocional en las escuelas. Por otro lado, Mariana de Regil, ella se ha especializado en arte
Entonces, ella sobre todo ha trabajado la intersección entre arte y educación. Ella trabaja en muchos proyectos culturales en la Ciudad de México, entre ellos uno que tiene que ver con cómo llevar a los niños y a las niñas menores de 4 años a los museos de la Ciudad de México. Esa es como una de sus iniciativas. Y yo invito a Mariana porque para nosotros es muy importante, ya lo habrán visto un poco por el diseño y todo esto que tenemos aquí, pero para nosotros es muy importante que en la formación de estas 3 etapas, el rol que juega el arte en la estimulación, en la educación inicial, en el desarrollo tanto cognitivo, emocional, social y físico de los niños, cómo el arte puede apoyar en todas estas facetas. Para contarles tantito de por qué creo que este proyecto que estamos trabajando es distinto a otros que existen hoy en día. Uno es que está muy centrado en el concepto que ya les mencionaba de comunidad. Cuando yo empecé a crear esta idea, me puse la tarea de hablar con muchas padres y madres jóvenes o familias embarazadas. Ya lo que me decían es que el embarazo y la crianza en los primeros años solía ser un proceso muy solitario. Y eso fue algo que a mí me sorprendió mucho. No esperaba esa respuesta, solitario. Y me lo decían una y otra vez, especialmente las madres. Me decían que era muy solitario y que sentían que les gustaría tener una comunidad en donde se apoyan, pero fuera de la familia. O sea, la familia con todos esos bemoles, pero querían un espacio donde pudieran conocer a otros padres, a otras madres, resolver dudas, hacer amistad. eh, y en realidad me decían que no encontraban eso. Eso por un lado. También el concepto de que estamos apoyando en la crianza en 3 etapas, ¿no? Desde el embarazo hasta que se vaya a la primaria el niño, la niña. Entonces, esta continuidad del proceso de desarrollo infantil desde el embarazo y enfocado también en padres, tanto en padres como infantes, rara vez se encuentra en un proyecto educativo. Les decía, sobre el modelo, algo que creo que nos distingue, enfoque en arte, cuidado a la naturaleza y bienestar socioemocional. Por ejemplo, alguna vez en Nuevo León tuve el gusto de conocer una escuela sensacional que, que tenía, si no me equivoco, el preescolar más caro de Monterrey o de San Pedro, ya ni sé dónde era. Y un lugar bellísimo. Y la directora me empezó a hablar de cómo les enseñaban mandarín a los niños, de cómo salían siendo trilingües del preescolar, de cómo los niños ya sabían casi multiplicar saliendo del preescolar, una cosa muy rigurosa en términos, digamos, de las materias de la SEP, llamémoslo de esa forma. Y luego cuando le empecé a preguntar sobre el desarrollo socioemocional de los niños, como que ella rápidamente lo pasó como, sí, eso es muy importante, pero eso es cosa de casa, ¿no? Aquí vienen a aprender sustancia, materias. Y la parte socioemocional, digamos que ella decía, eso es algo de casa que apoyamos a las familias, pero eso le toca a ellos. Y yo estoy convencido de que en esta etapa, más que comenzar a llenar de conocimientos y ciertas... sí, porque principalmente ella lo que me mencionaba era conocimientos que tienen los estudiantes, sí, algunas habilidades, pero conocimientos. Creo que lo importante en este momento de la vida es justamente tejer la red, literalmente la red neuronal, que después va a servir para que aprendan los niños el resto de la vida. No tiene tanto que ver con que aprenda o no mandarín en este momento de su vida, sino que crees los fundamentos en cada niño, en cada niña, para que después les sea muy fácil aprender lo que sea. Y creo que para ello, estos 3 elementos, bienestar socioemocional, cuidado de la naturaleza, enfoque en el arte, son buenas columnas para fomentar ese tejido, digamos. Y bueno, en cuanto a rigor en el acompañamiento, volviendo a ese tema que les decía que hay mucha desinformación, algo que a mí me importa mucho creando Heckman es que sea un espacio de confianza en cuanto a lo que estamos enseñando y compartiendo. Esto quiere decir que sabemos que lo que decimos está basado en evidencia, nada en creencia, nada en dogma, simplemente y nada simplemente anecdótico, que eso es muy común hoy en día. Cualquier padre, madre vive una cierta experiencia y sube un video a TikTok y empieza a hablar de cómo esa experiencia se puede generalizar a todas las niñas y los niños del mundo, ¿no? Cuando puede ser completamente falso y tiende a la desinformación. Entonces, para los padres, para mí es muy importante ser un espacio basado en evidencia de confianza,
en donde ante cualquier duda nosotros podamos brindar las respuestas al menos más certeras sobre cuál es el mejor curso de acción para sus familias. Y bueno, quiero entrar en otra etapa, que digamos que esto es todavía una idea. Esto no es algo parte de Heckman todavía, pero la verdad es que me ha entusiasmado, no sé ustedes, pero me ha entusiasmado mucho con la idea de inteligencia artificial últimamente. Y rápido comencé a pensar en qué podemos hacer con inteligencia artificial en la primera infancia. Y miren, más allá de poner a un bebé con ChatGPT o lo que sea, creo que donde hay muchísimo potencial es uno en apoyo a las padres y a los padres y a las madres, y el otro a quienes estamos trabajando desde los servicios educativos, quienes estamos brindando servicios de educación. Porque, ¿cómo decirlo así? Para darles un ejemplo, en medicina, por ejemplo, hoy en día, todavía ChatGPT tiene sus pequeños errores, pero eventualmente va a ser una herramienta de inteligencia artificial que sabe más de lo que cualquier ser humano podría saber sobre medicina y que no estaría especializado en una área de conocimiento, sino que lo estaría en virtualmente toda la medicina y sería capaz, al comparar millones de casos, para identificar el tuyo a cuál se parece más y cómo se soluciona. Lo que quiere decir es que virtualmente sí va a llegar un momento en el que la capacidad de inteligencia sí supere sobre algunas ramas en específico, sí supera las de cualquier ser humano y es normal por la capacidad que tenemos para digerir información. Estas herramientas son virtualmente, pues, no es que sean ilimitadas su capacidad, pero realmente comparado a lo nuestro, podría decirse que sí. Y aquí, y bueno, realmente hay un libro que les recomiendo mucho de Salman Khan, que se llama eh, Brave New Words. Palabras nuevas valientes. Valientes nuevas palabras. Y él, es el fundador de Khan Academy, un proyecto sensacional de educación en línea, que llega a 120 millones de niños en todo el mundo, es un fenómeno. Pero escribe este libro muy optimista sobre lo que va a pasar en inteligencia artificial en el futuro. No habla de primera infancia, él habla más bien de educación primaria, secundaria y media superior y algo de la universidad. Pero de ahí, y se los recomiendo, creo que es un libro genial y te aclara mucho de las dudas o los grandes temores sobre la inteligencia artificial y cómo se pueden subsanar estos miedos. Pero de ahí me surge la idea, imagínense que cada padre, cada madre pudiera tener una conversación con una inteligencia que solamente ha sido alimentada con todas las mentes más brillantes sobre crianza, psicología, pedagogía, neurodesarrollo. O sea, imagínate que pudieras conversar directamente con María Montessori, Jean Piaget, Emmy Pickler, Loris Malaguzzi, ¿no? Emily Oster, personajes, muchos de ellos ya difuntos, y que hoy virtualmente puedes tener una conversación simulada con María Montessori sobre qué hacer sobre la crianza de tu bebé en ciertos temas. Esto es real, esto ya lo podemos hacer hoy. Ahora, lo que a mí me gustaría desde Heckman es alimentar a una inteligencia artificial con mucho contenido de lo que yo considero, o sea, hay que curarlo, ¿no? El tema ahorita con ChatGPT es que igual se nutre de todo el Internet, incluido muchas fuentes basura, como sabemos que existen. Pero tú puedes curar una inteligencia artificial y la alimentas solamente de lo que nosotros consideremos las fuentes fidedignas. Y a partir de eso, esa la inteligencia artificial que sea para los padres y las madres de Heckman que quieran resolver dudas, pero ya es directamente, les digo, con estas grandes mentes que dedicaron sus vidas a resolver algunos de los grandes misterios o de las grandes incógnitas sobre el desarrollo infantil. Ese es por un lado. El otro, más parecido al ejemplo médico que les decía, es, ¿qué pasa si ya tienes
en vez de buscar a un pediatra o a alguien que te resuelva, no sé, por qué mi hijo, mi hija tiene hipo desde hace 5 horas, ¿no? Que quien te lo conteste sea una inteligencia artificial basada en literalmente todo el conocimiento pediátrico de la historia y que te explique detalle a detalle y que esté diseñado para explicárselo no en términos científicos o médicos, sino en forma coloquial y que tranquilice a las familias. Uno puede crear eso y programar eso realmente, afortunadamente hoy en día, sin tanta dificultad. Es impresionante lo rápido y de alguna forma lo tangible y casi amigable, podría decir, que es crear este tipo de herramientas. También en el lado de los docentes, creo que tiene, y de las facilitadoras y las cuidadoras, hay algo genial sobre diseño curricular y planeación pedagógica. Hasta la maestra, el maestro más experimentados, nunca está de más hablar, tener una conversación simulada, de recibir sugerencias de lo que es virtualmente el compendio de actividades, ejercicios más amplio del mundo, ¿no? Todo lo que conocemos sobre estos temas, tenerlo a la palma de la mano y rebotar ideas y actividades y planeación con este tipo de inteligencias. Y por otro lado, sobre todo en educación inicial también, pero ¿cómo podemos reducir cargas burocráticas? Para muchos la parte más tediosa de la labor docente. ¿Cómo podemos automatizarlo con inteligencia artificial para que sea más fácil también? Es decir, imagínate que pudieras hacer la planeación y la evaluación con una inteligencia artificial que lo haga por ti y que te reduzca de cargas burocráticas y mientras que los docentes, las docentes, facilitadores se pueden centrar en lo que es realmente su función y quitarse carga administrativa. Eso creo que es uno de los grandes potenciales también que tiene. Pero bueno, este tema a mí me emociona mucho porque creo que cada familia puede tener en la palma de su mano y la puede tener hoy mismo, hoy en día, esta capacidad de hablar realmente, les digo, con las mentes más brillantes en la historia sobre crianza y tener una conversación con ellos sobre cómo están interactuando con sus bebés y lo que recomiendan. Entonces, bueno, yo les digo, veo mucho potencial en cuanto a inteligencia artificial, las maestras, los maestros, los papás, las mamás. Un poquito de Heckman. Bueno, la aprovecho para hacer una promoción, un poco de publicidad. Ahorita estamos lanzando nuestros primeros cursos online, que son de 4 temas. Uno es de neurodesarrollo y motricidad, otro es lectura en los primeros años de vida, el otro es encontrando la calma dentro del caos, que este es sobre gestión emocional, y el otro es sobre nutrición y lactancia. Entonces, ahorita son estos primeros 4 cursos en línea en lo que comenzamos el espacio físico que arrancaría en enero del 2025. Entonces, si están interesados, les gusta el proyecto, ahí les dejé la cuenta de Instagram, que es @heckman_mx. Y ahí en nuestras historias están los cursos. Si a alguien le interesa, si conocen a algún amigo familiar que tiene bebés o que esté embarazada, por favor les agradecería su difusión. Este es, digamos, el comienzo de este proyecto del que les acabo de platicar. Y bueno, digamos, de alguna forma nada más para ir cerrando, algo que dejamos como de alguna forma, no sé, la descripción del proyecto o el espíritu del proyecto. Escribimos, cada niño es un lienzo en blanco esperando ser llenado de colores y trazos únicos. Creemos en el poder transformador del arte de crecer, donde cada trazo cuenta y cada niño importa. Juntos estamos llenando al mundo de obras maestras una pincelada a la vez. Pintaremos un futuro lleno de colores vibrantes y posibilidades infinitas. Somos Heckman, donde el arte de crecer se convierte en una experiencia inolvidable. Y eso es todo. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé cuánto tiempo bueno, todavía queda un ratito para que platiquemos. Si tienen cualquier duda o comentario. Veo que no sé si hay algunos comentarios aquí en el chat. Sí, A ver. fíjate, Sebastián, que la maestra Guadalupe confirma que ella aprendió a ser mejor mamá en un CENDI,
De hecho, una de las sesiones la dedicamos a que nos comentaran un poco este modelo y esta transición en ser un centro o un espacio solo de alimentación o de resguardo a un espacio educativo, que es un poco este gran avance que hacen de las guarderías a los centros de desarrollo infantil. Entonces, Claro, y tú nos confirmas esta importancia de tener un espacio donde todos los adultos que convivimos con niños muy pequeños, como es la primera infancia y el preescolar, verdaderamente miremos conjuntamente al niño, lo acompañemos, veamos qué inquietudes tiene, qué habilidades va manifestando y esa parte de partir de un espacio como un espacio de comunidad, a mí me parece que es importantísimo. Antes de pasar un poco a este diálogo, déjame decirte, Sebastián, que nos acompañan maestras y maestros de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Querétaro, de la Ciudad de México, de Puebla y de Chiapas. Así es que, bueno, pues tenemos excelente. una representación de varias entidades que siempre nos alegra mucho. Parte de esta expansión tecnológica y que nos da un aventón la pandemia, porque así fue, bueno, pues es que podamos convivir con muchos maestros y maestras de otros estados, de otras latitudes. Y bueno, hay agradecimientos, felicitaciones, un reconocimiento y la catalogan como excelente, excelente ponencia, pero quisiera irme a galerías, si me lo permiten las maestras y los maestros, para que podamos, a lo mejor levantando la mano, abriendo el micrófono, ya tenemos aquí a la maestra Concepción Isabel Vallejo Cano, que levanta su mano. Claro que sí, maestra Concepción, por favor. Gracias, maestra Patti. Un placer estar en esta conferencia. Realmente siento que es un problema, una situación que hay que plantearse. Yo recién me estreno como abuela a mis 54 años, mi hija la más pequeña de 24, ya tiene a su bebé y fíjate que me doy cuenta de todo lo que se comentó aquí de esta parte de la primera infancia. Quizás nosotros en nuestro tiempo y en mi tiempo, pues a mí me tocó ir a la vanguardia del parto psicoprofiláctico, del parto sin dolor y muchas cosas, pero hoy en día también me angustia la parte de que en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, se crean contenidos sin la mayor seriedad, en donde dan una cantidad de información o de pseudoinformación a los embarazados, a las familias próximas a bebés y todo esto. Y coincido con el ponente en el sentido de que muchas parejas, hoy mi hija y mi yerno, han buscado hacer comunidad con los que ellos tomaron el grupo del parto psicoprofiláctico, buscan hacer comunidad con otras personas allegadas e incluso la parte de lactación, de la alimentación y de la lactancia y todo esto, a pesar de que las abuelas, digo, tomamos estos cursos y transmitimos nuestra información, ellos no quieren recibir información de parte de nosotras. Eso dicen que ya está pasado de moda en muchas cosas de las que decimos, aunque veo que los contenidos de ellos son contenidos reales, ¿no? Y qué bueno, digo, realmente me siento muy halagada de poder haber sabido de esto, porque lo voy a compartir tanto en mi labor docente como en muchas de las personas amigas de mi hija que hoy en día están buscando algo así. Y ella hoy radica en la parte de la Riviera Maya. Ella está participando en un proyecto en el grupo Escaret como médico veterinario zootecnista y mi nieta pues va a estudiar allá. Ahorita la preocupación de buscar una comunidad con las características de todo lo que se mencionó aquí, ¿no? Entonces, realmente, pues muy interesante y con todo gusto para participar y para promover esto que va a cambiar en mucho la educación y sobre todo, te digo, no dejarnos guiar por muchas cosas o cápsulas o redes sociales que en verdad
hay veces que no tienen la información real de los contextos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra Concepción, pues tu reacción, Sebastián. No, hombre, muchas gracias, Concepción, y felicidades por ser abuela. Muchas felicidades por eso. Y sí, yo percibo algo. Antes teníamos como comunidades mucho más cercanas en el sentido de que, pues, conocías a los vecinos, tu familia estaba cerca, probablemente vivían no muy lejos, al menos en la misma colonia. Y la verdad es que nos hemos ido desplegando, ¿no? Cada vez estamos más lejos de nuestra familia nuclear, de lo que llamamos nuestras redes de apoyo. Y entonces yo veo muchas parejas jóvenes que se han estado moviendo de distintos, si no de zonas de una misma ciudad, de ciudad en ciudad o de país en país, y que llegan y ellos, pues llegas a un lugar nuevo, imagínate, padres jóvenes, un lugar nuevo, sin una red de apoyo, es algo serio, es algo importante y es muy difícil para estas familias. Entonces, tener ese espacio, digamos, red de apoyo, esta comunidad de la que hablabas, Concepción, es importantísimo. Y la verdad es que cada vez la tenemos menos, o sea, cada vez esa comunidad, por eso creo que es importante crear esa comunidad y encontrarla en otros espacios, porque esta comunidad natural, llamémoslo así, creo que antes existía y ya no. Esa es parte de la hipótesis también de por qué hay que crear este espacio, ¿no? Ya no tenemos, crear comunidad ya no es tan fácil como antes, o ya no existen de forma tan natural. Y lo Un que reto. dice la maestra Sebastián en relación a estas cortes generacionales, donde al parecer, digamos, no voltear a ver esas prácticas de crianza anteriores y esta búsqueda que están emprendiendo nuevas generaciones para ver qué verdaderamente es lo que apoya una crianza correcta, una práctica adecuada. Me parece interesante esta búsqueda que ya nos plantea la maestra Concepción, pero también me parece muy importante hacer un diálogo, porque ni todo lo que se hizo en el pasado está equivocado, ni Claro. todo lo nuevo tiene todavía evidencia de que vaya a resultar. Hacer este diálogo entre generaciones y comentar y reflexionar y pensar cómo hablar de determinada manera, organizar el horario del bebé de determinada forma, hacer el baño de una o de otra manera, establecer una serie de hábitos. ¿Cuál es lo que verdaderamente va ayudando al niño hasta que desde muy bebé empiece a dar esas pinceladas que ya las frases de Sebastián nos iban comentando? Yo también felicito a la maestra Concepción por esta nueva etapa de la vida de ser abuela, que esa complicidad de los abuelos, que yo no sé qué opine Sebastián, pero a mí mis abuelas especialmente fueron grandes generadoras de aprendizajes, de enseñanzas, de complicidades, y muchos de mis recursos socioemocionales que tú ya has mencionado fueron de esa relación tan cómplice, tan a veces oculta, tan de saltarnos algunas reglas, que también es importante que un niño o una niña las pueda vivir. No sé si tengas algún comentario, Sebastián, sobre el papel de los abuelos que se vuelven grandes redes de ayuda, de apoyo y también de aprendizaje para los niños y las niñas. Completamente. Y en México, a pesar de que la figura del abuelo y de la abuela son tan importantes en la creencia de la mayoría de los mexicanos, pocas veces se les da el trato como de cuidadores, ¿no? Que en realidad en muchísimos lo son. Y es cierto, Pati, lo que dices de lo que están hablando, de esta brecha generacional, llamémoslo así, en la que, y es cierto, no todo el pasado es malo, por supuesto que no, en lo absoluto, y no todo lo que se anda inventando es bueno, ¿no? Alguna vez me preguntaron hace poco que si era un centro experimental, y yo les dije que no, que en lo absoluto, que de hecho esa palabra, o sea, yo no quiero experimentar nada, yo lo que quiero es hacer lo que ya sabemos que funciona, ¿no? O lo que sabemos que tiene mejores resultados, de cierta forma. Entonces, realmente no es ningún experimento, y todo lo contrario, yo les digo que es un proyecto en muchos sentidos muy conservador, porque me voy a lo asegura, a lo que ya hay evidencia, lo que ya experimentaron en el pasado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que a mí me importa mucho, que es incorporar también justo la figura de abuelos y abuelas, y estoy pensando en cuáles serían los cursos que serían interesantes para abuelos y para abuelas.
De hecho, si ahorita se les ocurre alguno, pónganlo en el chat, por favor, que ando ahorita justo en lluvia de ideas. ¿De qué curso les servirían a un abuelo? Por ejemplo, el curso de lectura para bebés, el segundo que les mostré. Ese es uno que ha tenido muy buena recepción en gente que no son los papás, tíos, abuelos, padrinos, que dicen como, me encantaría saber cómo leer a los bebés, ¿no? Y acercarme más de esa manera. Si se les ocurre algún curso que sería bueno para los abuelos, por favor, pónganlo en el chat. Muchas gracias, Sebastián. Pues nosotros les vamos a compartir a todos los que han estado aquí y si nos mandas los promocionales, lo estaremos difundiendo porque es importantísimo que nuestros maestros que atienden preescolar, primaria y secundaria, pero que son abuelos, pero que van a ser papás, tenemos maestros muy jóvenes, bueno, pues puedan irse informando sobre esta nueva línea que tú nos expones. Y terminamos con la maestra Marlene Flores, que tiene su mano levantada. Maestra Marlene, por favor, si gusta desbloquear su micrófono, le damos el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Patricia. Y pues antes que nada, felicitar al maestro Sebastián, ¿no? Con esta gran exposición pues comentarle, yo soy coordinador académico en en un centro de maestros en el Estado de México, específicamente más en Valle de México que Valle de Toluca, ¿no? Pero este punto que se trata de la primera infancia y que con esta historia de que a partir del 2019 se hace visible desde la Constitución mexicana, pero que lejos de haber sido un apoyo a muchas familias que la verdad requieren de este acompañamiento, ¿no? Requieren de cómo voy a llevar a mis niños. Sabemos de los niños de Montessori, o sea, porque ellos desarrollan esas habilidades de pensamiento y esas capacidades de pensamiento. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la atención que le dan a estos niños, ¿no? Y nos damos cuenta que hay una gran diferencia con aquel niño que ha recibido este acompañamiento bajo esa formación, de aquellos, ¿verdad? Que pues en esa parte han sido totalmente no acompañados, sí queridos, sí estimados, pero por padres de familia que no es que no quieran, sino cómo lo hago, ¿no? Y comentarte que efectivamente, fíjate que dentro de los porcentajes que estudiamos desde Mejor Edu, en el 2018-2019, la atención que se daba a los niños en educación inicial, en el 2018-2019, se atendía de un año, se atendía el 4.5%. De 2 años, no, de 0 meses, perdón, era el de 0 años, era 2.9%. De un año, 5.4%. De 2 años, 6.0%. ¿Qué sucedió del 2018 al 2010? O sea, de ese año de 2018 a 2019 que se atendió así, que las cifras fueron pues mayores que las que estamos viendo en el 2021 y 2022. Disminuyeron. No se sabe si fue a razón de la pandemia, pero pues ya pasó la parte grave, ¿no? De esta pandemia. ¿Y por qué disminuyeron? ¿Por qué disminuyeron si a partir del 2019 es esta incorporación que se hace visible educación inicial? Pues esta parte que dices muy acertada de la reducción de presupuestos. Entonces, sí, abrimos la parte, pero no hay presupuesto para del acompañamiento a estos padres de familia. Entonces, un aplauso, la verdad, que se esté haciendo esto. Desconocía de estas asociaciones, pero voy a estar muy interesada en dar un seguimiento a ellas. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Marlene. Te lo agradezco muchísimo por las porras y yo comparto contigo. O sea, sí es muy preocupante que en varios de los niveles educativos estamos perdiendo estudiantes en lugar de aumentando, ¿no? Esto literalmente nunca había pasado. O sea, no había sucedido un sexenio que disminuyera la matrícula, ¿no? Hasta este. Entonces, sí es algo gravísimo. Y sobre todo esta falta de interés en esta edad, ¿no? Entonces, sí, pues ojalá y este proyecto, la intención es que sea
un comienzo de algo grande, de que pueda hacer un cambio en cómo atendemos y la importancia que le damos a esta etapa del desarrollo humano, ¿no? Que como sabemos es crucial. Pues si nos lo permite, Sebastián, les compartiremos a los maestros y las maestras que están aquí tu presentación para que tengan tu contacto, tengan los cursos. Y fíjate que ya hay reacciones aquí en el chat de no, de más. Me ponen por aquí los abuelos, Ah, muy solo bien. consienten y también educan. Propuesta de curso. El juego como estimulación en edad temprana para fortalecer lazos con los abuelos. Son Genial. dos temas que ya tienes por ahí, te los vamos a mandar, copiamos el chat y te lo mandamos, Sebastián, porque sí nos parece que en México esta red de apoyo y de ayuda todavía está muy fundamentada en las abuelas y en los abuelos. Pues, Sebastián, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí. Recuerden que esta sesión queda grabada, también se las compartimos para que en una sesión con papás, con mamás, con abuelos que tengan en sus instituciones, con algunos otros maestros, puedan compartirla. Para eso las grabamos, para que ustedes puedan también apoyarse en ellas. Y maestros, maestras, como siempre, agradecerles muchísimo su presencia y nos vemos el próximo martes, ya en el mes de septiembre y estrenando nueva temática. Además de desearles un feliz inicio de ciclo escolar 2024-2025. Muchísimas gracias, maestros. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo a Muchas todos. gracias. Que tengan Gracias. buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, maestras. Gracias.